Buenos días, nos encontramos nuevamente reunidos con los alumnos de tercera y secundaria para desarrollar la asignatura de geometría. Nos toca trabajar nuestro tema 1, ¿no?, referido al trabajo de ángulos. Entonces, vamos a hacer una revisión rápida de lo que sería la definición de un ángulo. Tú lo tienes en tu libro, ¿sí? Y simplemente pues nos dice, ¿no?, cuando dos rayos se juntan de manera que no forman una línea recta, entonces se ha formado la figura geométrica conocida como un ángulo. La notación es ángulo A o B, cuyo vértice, ¿no?, sería el punto O, el vértice sería el punto O, y los lados del ángulo pues serían los rayos O, A, y el otro lado sería el rayo OB, ¿no? Ese sería OB, el rayo OA y el rayo OB, que vendrían a ser los lados del ángulo, ¿no? Y esta abertura, ¿no?, es la que se mide, ¿no?, ya sea con el transportador, ya sea en cualquiera de los sistemas de mediciones angulares, ¿no? Y eso es lo que vamos a trabajar nosotros operativamente. Bien, vamos a empezar, y a medida que vamos a ir avanzando con los ejercicios vamos a ir dando algunas pautas teóricas que tú como alumno de tercer año las manejas muy bien, pero siempre es bueno recordar de algunas definiciones teóricas. Empecemos. Todo lo que yo trabaje hoy día tú lo vas a hacer en tu libro, ¿no? Y vas a encontrar en un video de reforzamiento un link, donde vas a encontrar a otro profesor, ¿no?, que te va a explicar otro grupo también de ejercicios, y esos ejercicios sí los vas a tener que copiar en tu cuaderno, porque vas a ver pues que en el libro no hay espacio, ¿no? Entonces, al no haber espacio, sabes que el desarrollo tiene que estar en tu cuaderno. Asimismo, hacerte recordar de que luego de hacer tu tarea, ¿no?, nos preparemos para dar el global. El global tiene 4 preguntas, y de esas 4 preguntas suficiente con que tú me envíes 2 resueltas de manera correcta, y tu calificativo va a ser de 20, ¿no? Ya sabemos, no está de más, por ser nuestra primera sesión, recordar que si resolvieras las 4, pues tienes puntos adicionales. Empecemos. Todos tenemos nuestro libro, ¿ya? Y como te señalo acá, debe estar ubicado en la página 156. ¿Ya? Vamos a resolver los ejercicios que están acá en la parte izquierda. Esto voy a resolver, y estos ejercicios son los que van a quedar de tu tarea. ¿Ok? ¿Listo? Para ser copiado en el cuaderno y desarrollado en el cuaderno. A ver, dice, número 1, acá está el gráfico. ¿Ok? Dice, calcular alfa más beta. Es la única información que nos pide. Alfa más beta. Muy bien. Pero nosotros sabemos de que aquí este es un punto, ¿no? Y que, por ejemplo, si yo tomo como punto de origen al rayo OA, ¿sí?, y hago este movimiento, yo logro hacer toda una vuelta y regreso a mi punto de partida. ¿Ok? Mira, aquí voy a colocarte un pequeño asterisco, ¿sí? Si yo hago todo esto, estoy dando toda una vuelta y regreso a mi punto de origen. Y, ¿no?, eso que decía, vamos recordando algunas definiciones. Sabemos que si tenemos toda una vuelta, este ángulo equivale a 360 grados. Excelente. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es sumar todos estos ángulos e igualarlo a 360 grados. A ver, empecemos de A. O sea, estaríamos hablando de 100 grados, acá estaríamos hablando de beta, acá estaríamos hablando más 4 beta, acá estaríamos hablando de 60 grados, acá estaríamos hablando de alfa, y acá estaríamos hablando de 4 alfa. ¿Sí? Terminaste. Tengo que sumar todos estos ángulos, y al sumar todos estos ángulos, como estoy dando toda una vuelta, lo igualo a 360 grados. Eso hace que yo en geometría deba ponerte 20, porque me has terminado el trabajo de geometría. Pero como la matemática es una sola, tenemos que terminar de resolver ahora este ejercicio, ¿sí? Pero geométricamente tú
tus conocimientos están excelentes. Bien, ahora sí pues nos tenemos que ir un poco a la ayuda del álgebra, donde el álgebra nos dice que solamente podemos ir reduciendo términos que son semejantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría ir acá trabajando, ¿no? Para darle un orden, ¿no? Voy a trabajar alfa más 4 alfa, estaría hablando de un 5 alfa, ¿no? Luego voy a trabajar acá, por ejemplo, beta más 4 beta, ¿no? Estaría hablando también de 5 beta. Y luego pues estaría acá trabajando, ¿no? 100 con 60, ¿no? 100 con 60, que me estaría saliendo 160 grados, y eso sigue siendo igual a 360. Ojo que hasta ahí lo único que hemos hecho ha sido reducir términos semejantes. Ahora sí, por transposición de términos, sabemos de que 5 alfa más 5 beta, signo más pasa con signo menos, y estaríamos hablando de 200 grados, ¿no? Luego aquí, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Factorizar 5, ¿no? Término común, 5, y acá me quedaría simplemente alfa más beta, ¿no? Y esto sigue siendo igual a 200, y luego este 5 que está aquí multiplicando pasaría a dividir, por lo cual estaríamos definiendo que alfa más beta sería 40 grados. ¿Terminaste? ¿Qué cosa me pedía el ejercicio? El ejercicio me pedía encontrar el valor de alfa más beta. ¿Cuánto vale alfa más beta? 40 grados. Pasamos a la número 2. En la número 2 me dice calcular el valor de beta, pero me da esta figura. Nuevamente, vamos. Tengo aquí un cuadradito y este cuadradito está sombreado. Geométricamente, ¿qué significa cuando nosotros tenemos un cuadradito y está sombreado? Muy bien. Que todo ese ángulo mide 90 grados. Excelente. Entonces, mi solución, ¿cuál sería acá mi solución? Muy bien, que la suma de todo esto me debe dar, ¿ok? ¿Qué me debe dar? 90 grados. ¿Qué tendríamos que estar sumando? Tenemos que sumar 3 beta menos 20 grados con beta menos 10 grados. Muy bien, listo. Si tú logras hacer esto, ¿no? Desde el punto de vista de geometría, ya tienes 20. Pero lógico, ahora tenemos que terminar de trabajar nuestra ecuación. Ya hemos hecho un poco acá el recordar de las definiciones que vamos trabajando, ¿sí? Términos semejantes, estaríamos hablando de 4 beta, ¿listo? Menos 20 y menos 10, estaríamos hablando de menos 30 grados. Acuérdate, signos iguales se suman y se sigue colocando el signo en común, y esto va a ser igual a 90 grados. Por transposición de términos, ¿no? Signo menos estaría trabajando con signo más, y estaríamos hablando que 4 beta es igual a 120 grados. Por transposición de términos, este 4 tendría que pasar a dividir, y por lo tanto estaríamos afirmando entonces que beta está valiendo 30 grados. Terminaste, ¿no? Y eso es lo que me pedía ya. Me pedía ya el valor de beta, 30 grados. Continuando con la número 3, dice, se tiene 3 ángulos consecutivos, ¿ok? Consecutivos, o sea, uno sigue el otro, ¿ok? Listo. Y dice el ángulo A o B, el ángulo B o C y el ángulo C o A alrededor del punto O. Mira qué importante esta información. Y yo te lo he graficado aquí, mira, dice alrededor del punto O. Nuevamente, mira, ¿qué va a suceder? Que cuando si yo estoy acá y me doy toda la vuelta, ¿llego o no llego a mi punto de origen? Claro que sí. Y sabemos que si he logrado hacer eso de dar toda una vuelta, ya sabemos que la suma de esos ángulos, ¿a qué lo tenemos que igualar? A 360 grados. Muy bien, excelente trabajo. Ahora, nos da un dato más, nos dice, de tal manera que la medida del ángulo A o B, ¿sí? La sexta parte de esta medida, más es igual a la séptima parte de la medida del ángulo B o C, y es igual a la 11ª parte de la medida del ángulo C o A. Y lo que me pide hallar es la medida de B o C. Listo, ya está.
pero ya sabemos que la suma de esos ángulos debemos igualarlo a 360. Ahora sí, pues, ¿no? Tenemos que irnos un poco a la parte de aritmética, ¿no? A la parte de proporcionalidad, ¿no? Donde nosotros sabíamos, ¿no? Tú en aritmética lo has visto así, mira. Te ponían A quintos, B séptimos y no sé, C onceavos, ¿sí? Así lo has visto tú en aritmética. Entonces, todo esto que se igualaba a una constante K, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Yo esto lo voy a igualar a una constante K. Esto es lo que tú vas a copiar en solución para la número 3. Lo voy a igualar a una constante K. Y luego, ¿qué tenías que decir tú aquí? Solamente mirabas para A, ¿no? Si yo me olvido de todo esto, este 5 que acá está dividiendo, ¿cómo pasaría ya? A multiplicar. Entonces, ¿A qué sería igual? A 5K, ¿no? A ver, recordemos con B. Si teníamos que trabajar con B, ¿no? Entonces me olvido de todo esto. Este 7 que está acá dividiendo, ¿cómo pasaría? A multiplicar. Entonces, ¿B a qué sería igual? A 7K, ¿no? Igualito sucedía con C. C a qué sería igual? A 11K. Listo. Hecho el recordar en aritmética, ahora lo vamos a ver desde nuestro punto de vista geométrico. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros acá? Nosotros acá tenemos que olvidarnos de todo esto y simplemente este 6 que está acá dividiendo, ¿no? Por transposición de términos iría aquí a multiplicar. Entonces, la medida del ángulo A o B vale 6K. Para el ángulo B o C, me olvido de todo esto. ¿Y qué dirías de la medida del ángulo B o C? Que vale 7K. ¿Y qué dirías de esto? Que la medida del ángulo C o A vale 11K. Listo, ya está. Ahora, ¿qué habíamos dicho de la suma? Que se tenía que igualar a 360 grados. Estaríamos hablando de 13, ¿no? 6 más 7, 13, más 11, estaríamos hablando de 24K es igual a 360 grados. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es despejar el valor de K, ¿listo? Entonces, este 24, por transposición de términos, ¿a dónde tendría que pasar? A dividir, ¿no? 360 entre 24, ¿sí? Por lo tanto, ¿no? K quedaría de un valor de 15 grados, ¿no? K sería un valor de 15 grados, pero ojo, a nosotros no nos pide hallar K. Estamos hallando el valor de K, pero a nosotros no nos pide hallar el valor de K. A nosotros lo que nos pide hallar es el ángulo B o C. Entonces, esto es lo que nos pide hallar. La medida del ángulo B o C. Pero, ¿qué sabemos nosotros de la medida del ángulo B o C? Muy bien. Sabemos que esta medida, ¿sí? Es igual a 7 veces el valor de K. Pero, ¿cuánto vale el valor de K? 15 grados. Por lo tanto, ¿no? El ángulo B o C tiene un valor de 105 grados. ¿Listo? Vamos a seguir viendo otro bloque de ejercicios, ¿sí? Bien, seguimos en la página 156 y vamos a terminar en la número 4. ¿Listo? Entonces, en la número 4 dice, si la diferencia de dos ángulos suplementarios. Muy bien. Entonces, acuérdate que estas dos definiciones ya la habíamos trabajado, ¿no? Lo que eran ángulos complementarios y lo que eran ángulos suplementarios. Muy bien. Cuando hablábamos de ángulos complementarios, muy bien. Cuando son ángulos que llegan a formar 90 grados. Muy bien. Y cuando hablábamos de ángulos suplementarios, muy bien, cuando forman 180 grados. Muy bien. Entonces, hecho ese recordar es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos saber lo que es un ángulo suplementario. La suma es igual a 180 grados. Como me dice que no son suplementarios, entonces yo rápidamente ya en mi cabecita puedo estar deduciendo de que su suma es igual a 180 grados. Pero antes que esto me dice, ¿no? La diferencia de estos dos ángulos suplementarios es 48.
la diferencia, muy bien, de dos ángulos. Muy bien, le colocamos el nombre que nosotros deseamos. Podríamos hablar de repente de un ángulo alfa y de un ángulo beta. Acuérdate que la primera información que me da es la diferencia, me dice que es 48 grados. Pero hay un dato, ¿no?, que es el que nosotros debemos manejar, que me decía que son ángulos suplementarios. Como son ángulos suplementarios, sabemos que su suma debe ser igual a 180 grados, ¿ok? Por definición de ángulo suplementario. Listo, terminaste geometría. Geometría, terminaste. Ahora tendríamos, sí, pues un sistema de ecuaciones, álgebra, ¿no?, donde eliminamos, en este caso, ¿no?, beta, y acá estaríamos hablando de 2 alfa, estoy sumando, acá también estamos sumando, y estaríamos hablando de 228 grados. Por transposición de términos, este 2 estaría pasando a dividir y me estaría quedando que alfa vale 114 grados. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué cosa es lo que nos pedía. Ojo, calcular la medida del ángulo menor. Muy bien. Entonces, si alfa me está saliendo que vale 114 grados, pero tú sabes que sumados me deben dar 180, ¿ok? ¿Tú podrías más o menos deducir que alfa sería el ángulo menor? No. Muy bien. No puede ser alfa el ángulo menor. El ángulo menor tendría que ser beta. Entonces, rápidamente, ¿no?, ¿cuánto le falta a 114 para llegar a completar 180 grados? Estaríamos hablando de 6, ¿no? Llevo una, estaríamos hablando de 2 y estaríamos completando con 66 grados, ¿sí? 10, llevo una, 2, 8, no llevo nada, 180 grados, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo menor es beta y tiene una medida de 66 grados. Listo, hemos terminado los ejercicios de la página 156. Te vuelvo a reiterar, todo eso tiene que estar en tu libro. Trabaja con 2 colores, ¿ok? Y si hubiera trazos que hacer, utiliza la regla. No te olvides que si hay información que agregamos en el gráfico, toda esa información es con color rojo. Bien, vamos a pasar ahora a la página 157. Ya lo resolvemos un poquito más rápido, ya hemos recordado muchas cosas y vamos con nuestro trabajito. Ahí solamente me da esta figura, ¿sí? Me da esta figura y me dice, ¿no?, si el rayo OB y el rayo OC son bisectrices de los ángulos AOC y AOD. Entonces, respectivamente, ojo, o sea, el rayo OB, este rayo de aquí, es bisectriz del ángulo AOC. Entonces, por un momento, olvídate de esto de acá. Y el rayo OB es bisectriz del rayo AOC. Recordemos, ¿qué cosa era la bisectriz? Muy bien. Era el rayo que divide al ángulo en 2 partes iguales. Muy bien. Por eso es que yo de esa información literal, te estoy diciendo, esto todavía no está, ¿listo? Simplemente voy a decir que si esto mide alfa, esto también mide alfa. Excelente, ¿sí? Ahora, me dice que el rayo OC, este rayo de acá, OC, es bisectriz, pero del ángulo AOD. O sea, esto es la bisectriz de todo el ángulo. Muy bien. Entonces, si lo divide en 2 partes iguales, hacia arriba, ¿tú qué ves? A mí hacia arriba hay 2 alfa. Muy bien. Y si hemos dicho que divide en partes iguales, quiere decir que yo acá debo estar colocando que este ángulo de acá mide 2 alfa. Por definición de bisectriz. ¿Listo? Ahora me dice, calcula la medida del ángulo BOC, o sea, me está pidiendo ya el valor de alfa, ¿sí? Sí, me dice AOD mide 80 grados. O sea, me está diciendo, sí, ¿ok? Todo esto de acá dice que mide 80 grados. Todo esto de acá mide 80 grados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos decir? Yo sé que ya lo vistes, ¿no? ¿Qué estarías diciendo? Entonces el trabajo es alfa más 2 alfa es igual a 80 grados. 4 alfa es igual a 80 grados
y alfa, ¿no? Por transposición de términos, alfa estaría valiendo 20 grados. ¿Listo? Nos pedía hallar la medida del ángulo BOC. ¿Pero cuánto es la medida del ángulo BOC? Alfa. ¿Y cuánto vale alfa? 20 grados. ¿Listo? Muy bien. Pasamos acá, ¿no? Esta sería, acuérdate que trabajamos todos los números impares. Esta sería la número 3, ¿sí? Seguimos en la página 157 y nos dice OM, acá mira, OM es bisectriz del ángulo AOC. OM es bisectriz del ángulo AOC. O sea, de todo este ángulo, esto es la mitad. ¿Listo? Ya está. Ahora me dice, calcula la medida de BOM. Esto de acá dice que quiere que halle, ¿sí? Si BOC menos AOB dice que vale 56 grados. Ya está. Centrémonos primero en lo que nos dio como información primera, donde nos dijo que esto era bisectriz, ¿ok? Entonces yo acá me olvido de esto, hacia abajo veo dos ángulos pequeños. Acá le voy a poner alfa y acá le voy a poner beta. Pero acuérdate que te está diciendo que es bisectriz, o sea, está dividido por la mitad. Lo mismo que mide acá, tiene que medir acá. Entonces, ¿qué me podrías decir de lo que mide hacia abajo? Que hay alfa más beta. Por eso es que a todo este ángulo de acá, yo le voy a colocar alfa más beta. ¿Sí? Porque acuérdate, me está diciendo que esto es bisectriz. Si es bisectriz, ¿ok? Lo mismo que hay acá, tiene que haber acá. ¿Listo? Ya está. Ahora me pide hallar alfa, ojo, me pide hallar esto, alfa. Y para ello me da otra información más, donde me dice que la medida del ángulo BOC menos la medida del ángulo AOB dice que es igual a 56 grados. Eso está escrito en tu libro. Ok, entonces empecemos. En vez de medida de BOC, ¿qué podría poner yo según mi gráfico? BOC, todo esto de acá. Todo esto, ¿cómo lo podría escribir? Como 2 alfa más beta. Muy bien. ¿Sí? Eso es la medida del ángulo BOC. Menos la medida del ángulo AOB. AOB. Menos la medida del ángulo AOB. Pero ¿cuánto mide el ángulo AOB? El ángulo AOB mide beta. Y eso te tiene que estar saliendo 56 grados. Listo. Entonces esto de acá lo borramos porque simplemente lo hice para que tú lo pudieras entender de dónde sacó esta lectura. Y tendríamos que, operativamente, ¿qué pasa? Eliminas y te queda que 2 veces alfa sería igual a 56 grados y alfa estaría valiendo 28 grados. Acuérdate que te pedí hallar, ¿qué ángulo te pedí hallar? El ángulo BOM. ¿Y cuánto mide el ángulo BOM? El ángulo BOM mide alfa. Hemos averiguado el valor de alfa y el valor de alfa es de 28 grados. ¿Listo? Hacemos una más, seguimos en la misma página, pero ahora vamos a resolver la número 5. No olvides que tenemos que trabajar todos los números impares, ¿ya? Y la número 5, no tenemos gráfica, ahora sí, es un problema literal y nos dice, si los ángulos AOB y BOC son adyacentes. Muy bien, ¿qué cosa quiere decir ángulos adyacentes? Que comparten un rayo, ¿ok? Entonces, es como decir que son ángulos vecinos, no te olvides. Entonces, a ver, me habla así, ¿ya? Y me dice que es el rayo, el ángulo AOB y tengo el ángulo BOC, ¿ok? Que son adyacentes, o sea, este rayo de acá es lo que comparten. Forma el ángulo de arriba y forma el ángulo de abajo. Ahora dice, si la medida del ángulo BOC, la medida de este ángulo BOC es igual a 3 veces la medida del ángulo AOB. Muy bien. Como yo no conozco AOB, le puedo poner alfa. Y me dice que esta medida es 3 veces la de acá. Entonces yo estaría trabajando 3 alfa. Toda esa información está escrita en tu libro, está escrito literalmente. Todo lo que yo leo lo estoy representando en el gráfico.
nada más. Tú tienes que seguirme la lectura de tu problema y ver cómo yo voy trabajando en la pizarra. Ahora dice, la medida de AOC, o sea, todo el ángulo, mide 100 grados. Calcula la medida del ángulo BOC, o sea, quiere que calcule el valor de 3 alfa. Ya está. Pero si me dice que todo mide 100 grados, ¿yo qué tendría que trabajar aquí entonces? Que alfa más 3 alfa es igual a, ¿cuánto nos dijo? 100 grados. Estaríamos entonces hablando que 4 alfa es igual a 100 grados y por lo tanto alfa estaría valiendo 25 grados. ¿Nos pide el valor de alfa? No. Nos pide el valor de la medida del ángulo BOC. Y la medida del valor del ángulo BOC, ¿qué cosa es? 3 veces el valor de alfa. Y multiplicando, una multiplicación sencilla, nos saldría que el valor, la medida del ángulo BOC, que es lo que nos pide, mide 75 grados. ¿Ok? Bien, para terminar vamos a pasar a la página 158 y vamos a hacer el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 sí, nuevamente ya tenemos un gráfico donde simplemente me pide calcular el valor de X. Pero nuevamente, mira, acá yo tengo A, B, ¿ok? Acá me representa a M, ¿listo? Ya. Nuevamente, mira, si yo me ubicara aquí en este punto, le voy a poner un asterisco, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? Y me diera toda la vuelta, estoy dando toda la vuelta, llego nuevamente a mi punto de origen. O sea, rápidamente yo puedo deducir que aquí en este gráfico, ¿ok? Hay toda una vuelta, y esto lo voy a tener que igualar a, si es toda una vuelta, ¿a cuánto lo igualamos? A 360 grados. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer primero, igualarlo, ¿ok? A 360 grados. Listo. A ver, empecemos. Por un momento no vamos a olvidar del valor de X y solamente vamos a trabajar con la información que tenemos acá dentro, nada más. ¿Ya? Entonces, a ver, empezamos por acá, por A, ¿no? Empezamos y giramos en forma horaria. Primero tenemos 80, luego hablaríamos de A más A. ¿De qué estaríamos hablando? Si tenemos A más A, ¿no? A más A, estaríamos hablando de una vez de un 2A. Tenemos 120 grados y tenemos B más B, 2B. ¿Listo? Ya está. Ahora, por reducción de términos semejantes, ¿qué tendríamos acá? Que 2A más 2B, ¿no? Acá estaríamos hablando de, ¿cuánto hay acá? 200, que por transposición de términos pasaría a restar y nos quedaría 160, ¿no? Luego, sacando término común que es el 2, ¿no? Factorizando, y estaríamos hablando que A más B estaría valiendo 80 grados, ¿sí? Eso es lo que podríamos sacar nosotros de una primera información, ¿no? Que es la que aquí hay un ángulo que da toda una vuelta. Muy bien, pero nosotros los que nos pide hallar es el valor de X, ¿ya? Ahora sí, si abrimos bien nuestros hojazos, ¿cómo podrías tú formar el valor de X? Ah, el valor de X va desde A hasta aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué escribiría yo? A más 80 más B. Todo eso es X. Excelente. Pero ¿tú qué sabes de A más B? A más B vale, ¿cuánto vale? 80 grados. Acá está, pues, 80 grados, ¿sí? Pero ¿qué teníamos para sumar también? Ojo, no te olvides de este dato de acá, porque decía más, tenemos acá un más 80. Muy bien. Entonces, si yo tengo aquí todavía más este 80, quiere decir que X estaría valiendo 160 grados. Y hemos terminado el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Junto con mi hojita de, pero por dicho, en mi hoja de Word vas a encontrar también un link en el cual hay más ejercicios. Estos ejercicios ya te había explicado que los tienes que copiar en el desarrollo, tienes que copiarlo en tu cuaderno, ¿no?
seguido de eso recién haces tu tarea y tu global, ¿no? Entonces les deseo mucha suerte y ya nos estamos viendo para unas próximas clases. Gracias.